from Miss Jackson. Ooh, I am for real. Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a trabajar la probabilidad condicionada. Veremos la definición de probabilidad condicionada, qué son sucesos independientes y finalizaremos con dos ejemplos prácticos. Para contextualizar este apartado, decimos que estamos trabajando con experimentos compuestos, es decir, experimentos formados o que relacionan experimentos simples. La definición de probabilidad condicionada es la siguiente. Dados dos sucesos A y B, llamamos probabilidad condicionada del suceso B respecto a A y se escribe probabilidad de B condicionado a A como el cociente de la probabilidad de la intersección de A y B partido de la probabilidad de A. Es decir, sería la probabilidad de que ocurra B si sabemos si ha ocurrido A. Si dibujáramos un diagrama de Venn, este fuera el suceso A, este B, recordar, este trocito es la intersección, la unión de A y B sería todo esto, estaríamos en un espacio muestral, así, pues la probabilidad de B condicionado a A sería, si rescatáramos A, podríamos considerar que A es el nuevo espacio muestral y esto sería la probabilidad de B condicionado a A respecto a el espacio muestral nuevo que sería A. Es decir, la probabilidad de la intersección, como vemos en el numerador, dividido por la probabilidad de A. Despejando en esta fórmula, llegamos a que la probabilidad de la intersección de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Fórmula que utilizaremos mucho en la práctica en los diagramas de árbol. Vale, de la misma forma, con la definición de probabilidad de A condicionado a B, llegaríamos a que la probabilidad de la intersección sería la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado a B. Luego, esto es igual, se conoce como la regla del producto. Sucesos independientes. A y B son independientes si la realización de uno no modifica la probabilidad de realización del otro. Es decir, si la probabilidad de A condicionado a B es igual a la probabilidad de A y la probabilidad de B condicionado a A, o la probabilidad de B si ha ocurrido A, es igual a la probabilidad de B. Serán dos sucesos independientes cuando ocurran estas dos cosas. En este caso, con la fórmula que hemos despejado de la definición de probabilidad condicionada, llegaríamos a que la probabilidad de la intersección de A y B es igual, recordar que era la probabilidad de A por la probabilidad de B si ha ocurrido A, como en este caso la probabilidad de B condicionado a A es igual a la probabilidad de B, llegaríamos a que en sucesos independientes la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades de los sucesos. Y esto podríamos decir que es similar a la definición, con lo cual si en la práctica nos preguntan demostrar si dos sucesos son independientes, podríamos directamente probar la definición o bien demostrar si cumple esta igualdad. Trabajamos primero este ejemplo. A y B dos sucesos tal que la probabilidad de A es 0,4, la probabilidad de B es 0,6.
y la probabilidad de la unión de A y B es 0,7. A y B son independientes. Nos planteamos en el apartado A probar si la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Tenemos la unión y la probabilidad de la unión y la probabilidad de cada suceso. A partir de la definición de probabilidad, la definición axiomática, demostramos que se cumplía para todos los sucesos esta fórmula. La probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de la suma de los sucesos menos la probabilidad de la intersección. De esta fórmula tenemos el valor de la unión 0,7, 0,4 la probabilidad de A, más 0,6 la probabilidad de B, menos, y nuestra incógnita es la intersección, con lo que despejando la probabilidad de la intersección será igual a 0,4 más 0,6 menos 0,7, es decir, 0,3. Ya tenemos la probabilidad de la intersección. Ahora demostramos o comprobamos a ver si se cumple esta igualdad. La probabilidad de la intersección es 0,3, la probabilidad de A es 0,4, la probabilidad de B es 0,6 y como 0,6 por 0,4 no es 0,3, no se cumple esta igualdad, con lo cual no son independientes. En este caso serán dependientes. Para el apartado B nos pide la probabilidad de A condicionado a B. Aplicando la definición será la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección la hemos hallado en el apartado anterior, era 0,3, la probabilidad de B es 0,6, con lo cual podemos decir que la probabilidad de A condicionado a B es 0,5. Y para hallar la probabilidad de A intersección B contrario, recordamos que este suceso sería A menos B. A intersección B contrario es A menos B. Tenemos aquí el suceso A, tenemos aquí el suceso B, A intersección con el contrario de B, el contrario de B sería todo lo que no está en B. A intersección con el contrario de B sería toda esta, la media luna. Con lo cual podríamos decir que es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección de A y B. Es decir, sería la probabilidad de A menos el cachito este que es la intersección de A y B. De esta forma la probabilidad de A es 0,4, la probabilidad de la intersección es 0,3, con lo cual la probabilidad de A intersección B contrario es 0,1. Segundo ejemplo, al 80% de los alumnos y alumnas de una clase les gusta el fútbol, al 40% les gusta el balonmano y al 30% les gustan ambos deportes. Si se elige un alumno al azar, haya la probabilidad de que le guste el fútbol y no el balonmano, la probabilidad de que le guste algún deporte, la probabilidad de que le guste el balonmano si se sabe que le gusta el fútbol. Cuando me dan dos sucesos y la intersección, podemos plantear una tabla de contingencia. En este caso vamos a definir los sucesos F le gusta el fútbol, B le gusta balonmano y vamos a relacionarlos en una tabla que se formaría de la siguiente forma. En horizontal ponemos un suceso y su contrario, es decir, los que le gusta el fútbol y los que no le gusta el fútbol. Y en vertical
los que le gusta el balonmano y los que no le gusta el balonmano. En esta tabla podríamos escribir probabilidad, número de personas, porcentaje. En este ejemplo me dan porcentaje, vamos a hacer la tabla con porcentaje. El 80% les gusta el fútbol. En esta celda escribiremos los que le gusta el fútbol y el balonmano. Aquí los que le gusta el fútbol, pero no les gusta el balonmano. Y aquí el total de los que le gusta el fútbol, es decir, 80. El 40% le gusta el balonmano. 40 lo escribiríamos aquí. Lógicamente, aquí pondremos la suma de las dos filas anteriores o de las dos columnas. 100. El 30% le gustan ambos deportes. 30. Bueno, estos son los datos del problema. Ahora vamos a completar la tabla. Si hay el 30% le gusta fútbol y balonmano, en total los que le gusta el fútbol son 80%, los que no les gusta el balonmano y les gusta el fútbol serán 50. 30 más 10, 40, aquí sería 20, aquí serán 10 y esto suma 60. Comprobamos que la última fila, 40 más 60, es 100. A partir de esta tabla, el apartado A, la probabilidad de que le guste el fútbol y intersección no le guste el balonmano, me están preguntando por estos 50 alumnos y alumnas. 50 de 100 del total. Es decir, un medio, 0,5. El apartado B, la probabilidad de que le guste algún deporte, probabilidad de algún deporte. Probabilidad de que le guste algún deporte, a estos les gusta algún deporte. Efectivamente, le gustan los dos. A estos les gusta el fútbol y el balonmano no, luego también estarían incluidos. Y a estos les gusta el balonmano, aunque el fútbol no. Con lo cual habría que sumar estas tres celdas. O bien plantearnos el suceso contrario, que es 1 menos la probabilidad de ningún deporte. Y 1 menos la probabilidad de ningún deporte sería que no le guste el fútbol y que no le guste el balonmano. Es decir, 1 menos estos 10. 1 menos 10 partido de 100 será 90 partido de 100, 9 décimos o 0,9. Es decir, esta es una tabla de intersección. Cada celda me está dando la intersección. C. La probabilidad de que le guste el balonmano, si sabemos que le gusta el fútbol. Reducimos el espacio muestral, ya no hay 100 personas. Sabemos que le gusta el fútbol. Si sabemos que le gusta el fútbol, estamos reduciendo el espacio muestral a 80. Y de estos 80, ¿a cuánto le gusta el balonmano? A 30. Bueno, pues la probabilidad de que le guste el balonmano, si sabemos que le gusta el fútbol, sería 30 partido de 80. Es decir, 3/8. También podríamos haber resuelto el ejercicio con la álgebra de sucesos y las definiciones de probabilidad condicionada. El enunciado nos diría, definimos dos sucesos, que le guste el fútbol y que le guste el balonmano, y tendríamos estos datos. La probabilidad de que a una persona, a un alumno o alumna le guste el fútbol, 0,8. Que le guste el balonmano, 0,4. Y que le guste ambos deportes sería la intersección, 0,3. En el apartado A me preguntan cuál es la probabilidad de que le guste el fútbol y no el balonmano. Es decir, recordar el ejercicio anterior, esto sería la probabilidad de fútbol menos la probabilidad de fútbol intersección balonmano, es decir, 0,8 menos 0,3, 0,5. En el apartado B me dirían la probabilidad de que le guste algún deporte. Probabilidad de algún deporte sería pues que le guste el fútbol o el balonmano, es decir, la probabilidad de la unión. Aplicando la fórmula probabilidad de F más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, llegaríamos a 0,8 más 0,4 menos
0,3, es decir, 0,9. La probabilidad que le guste algún deporte. Si me hubieran preguntado la probabilidad que no le guste ningún deporte, sería el suceso contrario a este, con lo cual sería 0,1. Y C, probabilidad de que le guste el balonmano si se sabe que le gusta el fútbol. Esto será la probabilidad de fútbol intersección balonmano partido por la probabilidad de fútbol. Y aquí aplicamos la definición de probabilidad condicionada. La intersección es 0,3 partido de 0,8, que es la probabilidad de fútbol, 3 octavos, es decir, 0,375. Con esto acabamos este vídeo dedicado a la probabilidad condicionada. Os espero en los siguientes. Buen día.